Jorge Lalo, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos con el doctor Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está aquí en Córdoba, presentando su libro, Un nuevo enemigo, que habla justamente del colapso ambiental, pero también con el costado político. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí en Córdoba. He estado muchas veces aquí y realmente tengo muchos amigos que han venido hoy a saludar. Bueno, doctor, estaba siguiendo la disertación suya, por supuesto no le vamos a pedir que sintetice, eso sería imposible y además hay muchas preguntas que obviamente escapan del libro, pero hay una parte que sí anoté donde usted hace referencia al sistema político que está en una crisis brutal como parte de este colapso también ambiental. Y dice, nadie gana una elección prometiendo costos, solo beneficios. Hay que superar la polarización y por ende pensar en algo superior para terminar con esta grieta. Más o menos es la síntesis de la última parte de su disertación. ¿Realmente usted cree que se podrá lograr eso? ¿O soy muy pesimista en el planteo que estoy haciendo? Bueno, creo que es correcto el análisis. Brevemente, acá lo que está pasando es que nosotros, mi vocación no es hablar solo como ministro de la Corte, sino que a todos les llama la atención. Yo estoy ahora hablando de otros temas que no son jurídicos, pero como persona preocupada por lo que pasa en el país y en el mundo. Nosotros vemos que el mundo está cambiando porque hay un futuro que está cambiando y nosotros estamos siempre hablando del pasado. Esto hay que cambiarlo. El problema es que el mundo advirtió con la pandemia que el costo de seguir de esta manera es más grande que el beneficio. La economía fue muy costosa. Imaginen que ahora vuelva otra pandemia o otra catástrofe ambiental. Los estados no van a poder ponerle el dinero porque ya no lo tienen. La población no va a admitir quedar en un encierro, ni tampoco podemos seguir hablando de un pasado paralizante. Entonces, mientras el mundo cambia, nosotros miramos en otra dirección. Mi idea es, reflexionemos sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces, primero, está cambiando la economía, porque todos están cambiando ahora hacia energías renovables, turismo sustentable, alimentos más sanos. Entonces, no hay una oposición entre la protección del ambiente y la economía, sino más bien tenemos una gran oportunidad como país si entendemos que está cambiando la economía y cambiamos la economía nuestra. Segundo, también está cambiando la sociedad, porque si todos queremos consumir de la misma manera, no nos alcanza el planeta, necesitamos varios planetas, porque lógicamente todos los ciudadanos quieren estar al mismo nivel que los europeos o los de Estados Unidos, pero es imposible hoy con este nivel de desarrollo. Hay que cambiar la dirección del consumo y vivir de otra manera. Eso está pasando en el mundo. Frente a esos cambios, la población los ve, pero el sistema político no. Por eso hay una gran crisis. Ahora, ¿por qué no los ve el sistema político? Yo digo, no solo en nuestro país, sino en casi todo Occidente, por hablar de las democracias que conocemos. Porque los sistemas electorales están pensados hace 200 años y ha cambiado tanto que hoy las elecciones son todos los días, porque quien toma una decisión es cuestionado inmediatamente y eso lleva a la parálisis, porque nadie gana una elección prometiendo costos, se ganan prometiendo beneficios. Eso lleva a que todo el mundo hable de lo que pasa en el día. Si ustedes se fijan, las discusiones son discusiones del momento. Pero no ese es el problema que tiene la gente. Entonces, ¿qué pasa? No es que sean buenos o malos los que tienen responsabilidades de dirigencia. Lo que hay que cambiar es el sistema y sacar de las cuestiones electorales los grandes temas del país. Por eso hablamos de políticas de Estado. A propósito, doctor, discúlpeme. Los otros días la Corte estuvo en Rosario queriendo dar un mensaje y reclamaron precisamente una política de Estado
para con el narcotráfico. ¿Por qué no hay una política de Estado? Uno tiene que entender que si la Corte reclama esto y lo viene haciendo ya desde hace una década, ¿hay una complicidad del sistema político con el aparato narco? No, lo que hay es una ineficacia generalizada. Y esa ineficacia generalizada es derivada del sistema institucional. Digo, más allá de las personas, creo que hay que preguntarse por qué fracasamos, por qué fracasa permanentemente la Argentina en solucionar sus problemas de fondo. Fíjense que nosotros, si hacemos un registro de los problemas del país hace 30 años, no son muy diferentes de lo que tenemos hoy. Quiere decir que los problemas de fondo no se solucionan, se trasladan. Nosotros lo venimos diciendo hace muchos años, porque obviamente cada uno ve una parte del problema y el que viene cambia lo que pasó, lo que hizo el anterior, porque necesariamente el sistema funciona así. Entonces tenemos que cambiar eso. Doctor, lo está escuchando Jorge Cuadrado, Lalo Freire en el piso. Vamos a aprovechar la presencia del doctor y también los tiempos, obviamente. Nos quedaríamos mucho más hablando, pero bueno, vamos a tratar de satisfacer el mayor número de requerimientos. Sí, ¿cómo le va, doctor? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Yo quería preguntarles sobre la responsabilidad que ustedes advierten en la justicia en particular, independientemente del sistema político en general, del país. La justicia, ¿qué debería cambiar por sí misma? Le pongo un ejemplo. Estamos viviendo momentos que la verdad que me agrada en algún sentido de cierta independencia del Poder Judicial que yo hacía mucho que no veía, pero se la atribuyo más a las peleas políticas del Poder Ejecutivo que a la fuerza de los jueces. ¿Eso no es parte de responsabilidad de la justicia, no ser lo suficientemente independiente para juzgar, por ejemplo, al poder? Me gustaría responder con toda claridad. Primero, la Corte Suprema, yo hace 15 años que estoy, pasaron 4 presidentes y siempre hemos decidido lo mismo. O sea, no es un problema actual. Si usted se fija, por ejemplo, estas discusiones de independencia, nosotros las tuvimos varias veces. Tal vez la más fuerte no es la de ahora, sino la del año 2013, cuando se planteó la democratización de la justicia, que fue un debate muy grande en todo el país, muy fuerte, y la Corte dictó una sentencia declarando la inconstitucionalidad de toda esa idea de avanzar con un sistema absolutamente distinto del que prevé la Constitución. También la Corte ha mantenido su jurisprudencia en materia de libertades personales, libertad de prensa, protección de la propiedad durante estos 15 años y hemos cambiado 4 presidentes y varios ministros. Es decir, yo creo que la Corte lo que tiene que hacer es dar estabilidad a la población, credibilidad, confianza, protección. Y la idea de que cambie lo que cambie, la Constitución no cambia y como la Corte interpreta la Constitución tampoco debe cambiar. Ahora, eso es distinto del funcionamiento de los juicios en concreto que cada ciudadano tiene, porque ahí es donde hay que hacer una crítica muy fuerte a cómo funciona el Poder Judicial, porque no hay reformas importantes desde hace muchísimos años. Por ejemplo, en Rosario hace 40 años que no se crea un juzgado federal. Entonces, y estamos hablando del problema más serio que tiene el país en materia de narcotráfico. Y hablemos de aquí, es decir, cuando uno piensa en los juicios, prácticamente no han cambiado el modelo de juicios, el modelo que es un juicio complejo, desde hace 50, 60 años. Cuando en realidad todos los servicios se ajustan a los consumidores, ¿no es cierto? Digo, para algo que entiendan. Antes había una sola zapatilla, ahora hay zapatillas para correr, para el tenis, para cada actividad. A eso se le llama dividir el producto o el servicio de acuerdo a las necesidades del consumidor. Entonces nosotros tenemos el mismo proceso si es un caso muy complejo o si es un problema muy sencillo. Entonces,
Esto es lo que hace que tengamos una gran paralización, porque habría que definir procesos muy sencillos, como los que se ven a veces en el cine, ¿no? Muy sencillos para resolver la gran mayoría de los problemas que tiene la gente común. En otros casos es el Estado el que litiga. Por ejemplo, en materia de jubilados, la gran litigiosidad que hay la provoca el mismo Estado, cuestionando decisiones que ya tomó la Corte. Claro, es decir, por eso hablamos de política de Estado, ¿no? Esos cambios no los puede hacer el Poder Judicial, porque depende, por ejemplo, los jueces lo designan el Consejo de la Magistratura en el orden nacional, acá es otro sistema también parecido, interviene el Congreso, interviene el Poder Ejecutivo, entonces por eso es necesario una política de Estado. El Poder Judicial solo no puede cambiar. Doctor, entiendo lo que dice, lo comparto. Quiero volver un poco al tema del juzgamiento del poder. Yo no sé si dije la Corte Suprema, si lo dije pido disculpas, pero no intentaba decir la Corte Suprema, sino la justicia en general con el juzgamiento del poder. Le hago un planteo que me interesa mucho su opinión al respecto. Se lo hago muy simple, quizá muy torpe. Durante el gobierno de Mauricio Macri fueron presos 20 funcionarios, por decir un número, del gobierno anterior. Y durante el gobierno de Alberto Fernández quedaron todos libres. O sea, sigue habiendo una dependencia muy fuerte del poder, llamémosle político, poder ejecutivo. En materia penal se refiere usted a los casos, porque primero, a mí me parece cuando hablamos del Poder Judicial, siempre se cae en el tema de que el Poder Judicial son 4 jueces de Comodoro Pi de Capital Federal. Entonces, creo que hay que entender que el Poder Judicial es federal, está en todo el país, y hay poderes judiciales provinciales que funcionan muy bien, y la mayoría de los jueces y juezas trabajan muy bien. Ahora, hay casos en los cuales hay discusiones muy fuertes, pero ¿por qué? Porque hay que discutir claramente si se quiere o no la independencia del Poder Judicial, porque lo que estamos viendo siempre es una discusión de quién nombra a los jueces, qué sector de la política, y esta es la realidad. Entonces, lo que se debe discutir seriamente es si están dispuestos todos a que el Poder Judicial sea independiente y no querer nombrar los jueces que cada sector quiere. ¿Avalaría, doctor, usted una ampliación de los miembros de la Corte, como se está diciendo ahora? No, quiero terminar este tema porque es importante. Sí. Fíjense, nosotros tenemos países vecinos donde el Poder Judicial, hablamos de países vecinos, por no dar grandes otros temas, tienen autonomía presupuestaria, que significa que el Poder Judicial tiene su propio presupuesto y se autorregula. En Argentina no está eso y nunca lo quisieron dar porque nadie quiere un Poder Judicial independiente. Los jueces cumplen una carrera judicial, en cambio acá es una negociación política permanente. Entonces, si a esos jueces los designa la política, no podemos quejarnos de que luego actúen políticamente. Nosotros lo que tratamos de hacer es que eso se termine, por eso hablamos de política de Estado. Tiene que haber una política seria sobre la independencia de los poderes judiciales. Esta es la idea. En cuanto a la Corte, ya nos hemos expresado que hubo una modificación hace poco tiempo del número de miembros y la verdad es que lo que pretendemos para el país es que haya estabilidad. Entonces, si cambiamos las instituciones cada vez que hay algo que no nos gusta, creamos incertidumbre en la población y lo que los argentinos necesitan es tranquilidad, seguridad, protección. Y si cambia a cada rato la Corte o cualquiera de los tribunales, eso se pierde. Entonces, estamos hablando no de una disputa de poder. Es muy malo pensar las instituciones en términos de disputa de poder. Las instituciones deben ser pensadas en función de servicio a la población. Entonces, si lo que hay es una pelea, eso no le sirve al ciudadano común. Bien, bien. Esa es la cuestión. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Lorenzetti. Gracias, Néstor. Gracias.